Relentless rain in Pendleton County led to evacuation orders in Falmouth. You know, we're just hoping it doesn't get that bad. Some roads are already flooded, and neighbors know it's not stopping soon. This home off Shelby Street is owned by an elderly woman. Gary Galloway says he was helping move items out of her home, but he wasn't alone. Most of the people here doesn't know the homeowner. They just seen us back up here with a trailer, and they just stopped and said, "Can we help?" And so they just come in and started helping. Down the road, members of Harvest Community Church are doing the same. Doing what we can to help out a little bit, you know. Sean Morton says they spent the past 2 days evacuating. We come in, we evacuated our church last night, we emptied everything. And he knows his help will be needed elsewhere. Our basement might be flooded, but a lot of places are really going to be done probably. As neighbors help neighbors in Falmouth, concerns deepen for those just north in Butler. This is something we've grown accustomed to, unfortunately. Mayor Mason Taylor says while they're prepared, So right now it's hour by hour. there's only so much you can do to combat Mother Nature. We will be, at some point, an island. Sí, además ha sido completamente una sorpresa. De hecho, las miles de personas que se encontraban esta mañana aquí en la plaza de San Pedro de Roma se han unido en un fuerte y emotivo aplauso al pontífice. Hemos visto al Papa Francisco salir de la Basílica de San Pedro, atravesar la Puerta Santa en silla de ruedas y usando las cánulas nasales de oxígeno que le ayudan a respirar. Se ha acercado también al micrófono para dar las gracias a los fieles y también desearles un feliz domingo con una voz un poco más recuperada que hace 15 días cuando salió del hospital. Es verdad que se rumoreaba durante las horas precedentes que el Papa Francisco preparaba una sorpresa para este domingo, pero era difícil imaginar que reapareciese ya desde la convalecencia que está siguiendo en su residencia aquí en la Casa de Santa Marta. Pero ha elegido una jornada muy significativa porque hoy se celebraba aquí en Roma el Jubileo de los Enfermos. De hecho, en la homilía, que no ha podido leer pero que ha preparado el propio Santo Padre, hablaba precisamente de la fragilidad de la enfermedad que describe como uno de los momentos más duros de toda una vida. De cara a la Semana Santa, por ahora el Vaticano aún no es muy claro, hay bastante incertidumbre, pero dicen que están preparando un plan para involucrar de alguna forma al pontífice mientras continúa recuperándose.